Daría la impresión de que en Panamá, en esta cumbre que hubo este fin de semana, ocurrió algo parecido al fin de la Guerra Fría, a la caída del último cascote del muro de Berlín, esa mano de Obama con la mano de Castro. ¿Qué significado tiene, Carlos? Yo diría que tiene dos o tres significados. El primero es ese. La Guerra Fría, digamos, tropical que sobrevivía en la región y que se graficaba en el embargo de Estados Unidos hacia Cuba y la crítica permanente de Cuba y de sus aliados a los Estados Unidos. En segundo lugar, ahí también había otro tema, que muchos alimentaban el conflicto interno en una oposición a los Estados Unidos haciendo antiimperialismo. Y eso ha terminado. ¿Vos pensás que Obama pensó en esas corrientes regionales? Estoy convencido que sí. Tratando de quitarles un argumento. Yo creo que sí, y además él aprovechó dos circunstancias que los afectaron a los dos, a Irán y a Cuba, que es la caída del precio del petróleo, porque Cuba depende de Venezuela e Irán depende del petróleo. O sea que ahí hubo una estrategia que se aprovecha de una circunstancia que, entre otras cosas, tiene que ver con que Estados Unidos no tiene el mismo problema que antes, porque no depende del petróleo extranjero, porque su producción nacional se incrementa. Carlos, una pregunta ahí, porque está muy claro el incentivo de Cuba a buscar un acuerdo con Estados Unidos. Está con una economía destrozada y sin ahora el apoyo de Venezuela. En el caso de Estados Unidos, más allá de lo que puede hacer como señal para el resto del continente, en términos domésticos, ¿cuál es el incentivo? ¿Lo podría haber hecho un presidente que buscase la reelección? Bueno, eso es hacer análisis contrafáctico, que hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó. Yo creo que eso lo puede hacer un presidente. Te lo pregunto de otra manera. Sí. Hillary, que se acaba de lanzar, cuando ve ese acuerdo, dice, ¿Obama me está ayudando o Obama piensa en Obama y yo voy a tener que cargar la mochila de estos acuerdos? Yo creo que Hillary diría, Obama me está ayudando. ¿Por qué? Porque descomprime el mapa de Estados Unidos en la región. Hasta ahora el antiimperialismo soldaba a los enemigos de los Estados Unidos. Para mí hay dos o tres cosas que pasaron en esta cumbre que grafican todo. Cuando Castro dice, Obama es un hombre honesto y hay que ayudarlo, desarmó al Grupo ALBA, desarmó al chavismo y los dejó ahí en un gran silencio. ¿Y al anticastrismo de Florida? Muy bien. El segundo punto, cuando la presidenta de Brasil llega y hace una entrevista por CNN y dice hay que liberar en Venezuela los presos políticos, termina de liquidar al chavismo. Claro. O sea, el chavismo y el Grupo ALBA, sin Castro, pertenece a tres regímenes que además han tenido problemas electorales, el de Ecuador, el de Bolivia y el de Venezuela, que su lógica democrática es muy escasa. Respecto de Estados Unidos, acá hay un punto que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con una pregunta que vos hacías recién. ¿Por qué Cuba elige Estados Unidos y no elige China? Esto beneficia a Estados Unidos, ¿por qué? Porque Cuba está pensando que en este mundo, para salir de aquello que está, necesita básicamente capitales. Lo que pensaba Deng en China cuando se inician las reformas. Y Deng no pensó en Estados Unidos, ni en Alemania. Deng pensó en la diáspora china. Y Castro y Cuba están pensando en la diáspora cubana que está en los Estados Unidos. O sea, vos pensás que los Castro están pensando como chinos. Los Castros están pensando como chinos y prefieren ir a Miami y no a Pekín. Ahora, si en lo económico, entonces está claro que están en la búsqueda de inversiones, ¿cuál es el modelo político que va a regir ese funcionamiento? Es decir, un modelo también centralizado como el de China. ¿Tenés alguna idea de para dónde van? Yo creo que sí, que esto forma parte de una bipolaridad en donde no entra el mundo islámico. ¿Y la bipolaridad cuál es? Todos con el mercado en la globalización, algunos con democracia, división de poderes y libertades, y el otro, mercado con un régimen autoritario. Ahí te imaginas a Cuba. Ahí me imagino el modelo cubano. Ahora, esto no quiere decir que sea tan fácil, porque hay un atractivo cultural que ejercen los Estados Unidos, que está la diáspora en el medio, y si uno ve la popularidad que tiene en Cuba Obama, vamos a ver que es mucho más fácil para China cerrarse que para Cuba cerrarse, incluso porque la geografía comanda. ¿Y dónde queda Venezuela? Perdón. Hablando de esa popularidad, Obama quiere ir a Cuba en marzo, y va a ser una campaña electoral americana. Y va a ser recibido seguramente como héroe. Perdón, Nico. Sí, no, y Venezuela en este contexto, supongamos una Argentina que vuelve a las relaciones con Brasil, digamos, que se aleja de Venezuela, Cuba arreglando sus problemas con Estados Unidos. ¿Cómo queda Venezuela parada en este contexto? Venezuela, yo creo que en este contexto, si no hace alguna de las cosas que tiene que hacer, va a quedar como Corea del Norte. O sea, un régimen aislado
que prácticamente no tiene contacto geográfico con nadie, con un tema central. Al lado de Corea del Norte está Corea del Sur, una de las principales economías del mundo, un gran aliado de Pekín, y está Pekín. Y al lado de Cuba están los Estados Unidos. Consecuentemente, Venezuela queda en una especie, yo diría, una especie de planeta Plutón. Bueno, uno ahora de los más alejados. te pongo otro actor en el tablero. Francisco, el Papa, que tuvo una intervención por lo menos activa, no sé si crucial, pero sí activa en el acuerdo entre Obama y los Castro, y que intentó una mediación en Venezuela, que medio se le rechazaron. También es cierto que el precio del petróleo era otro en aquel momento y que ahora pareciera que quiere volver a producir algún tipo de acercamiento entre Maduro y la oposición. Bueno, está subiendo el precio del petróleo también, Francisco. Está haciendo subir el precio del sí. petróleo. ¿Cómo piensa él esta escena? ¿Por qué interviene como interviene? ¿Qué está viendo? Primero y principal por una cuestión, estamos hablando de lo terrenal, no hablamos de lo espiritual. Estamos hablando de un líder diplomacia. político, de Muy diplomacia. bien. Me parece que la Iglesia tiene 2 o 3 prioridades en la región. En primer lugar, en Europa hay un descenso de la demografía. Consecuentemente, ahí no hay una expansión de lo que uno puede llamar la cultura, que uno puede llamar la religión. En los Estados Unidos compite fuertemente con las otras iglesias cristianas. Y en América Latina compiten algunos países con algunas religiones cristianas, pero tiene la iglesia una fuerte presencia. Lo otro es el África, pero en el África está compitiendo con el islamismo. O sea que es normal que el Papa esté pensando, primero, en proteger a los cristianos de los islámicos en medio del conflicto del mundo islámico. En segundo lugar, mantener a América Latina cierta presencia, y porque además en toda la historia de las aperturas cubanas, que han sido, yo diría, básicamente a partir de la caída de la Unión Soviética, el cardenal, la Iglesia Católica ha tenido un rol importante en La Habana, sobre todo con el tema de derechos humanos. ¿Vos crees que puede ejercer un rol similar en Venezuela? Yo diría que ahí la cosa es distinta, porque en Venezuela digamos, la relación de la iglesia con la gente es distinta, en primer lugar, y en segundo lugar porque no se ve una figura. Es cierto que al lado del Papa hay un nuncio que creo que es de nacionalidad venezolana y que me parece que no es gratuita esta designación, pero me parece que tiene mucho más capital y mucho más rol en Cuba. Parolin, el secretario de Estado, fue nuncio en Venezuela. Bueno, es decir, el jefe de la diplomacia vaticana viene de negociar con Chávez. A ese hombre me estaba refiriendo. Yo creo que hay 2 cosas distintas. En el caso de Cuba es arreglar el tema con Estados Unidos y descomprimir la relación entre Cuba, Estados Unidos y la región, con algunas preguntas pendientes, por ejemplo, Cuba y la OEA. Cuba no puede entrar a la OEA, no solamente porque Cuba no quiere, sino porque no cumple la Carta Democrática de la OEA. Por eso es que Cuba está ahí. Vamos a Irán. Sí. Pregunta inmediata. ¿Por qué Cristina arregló con Irán? Yo creo que hay una serie de explicaciones que a mí no me terminan de cerrar. Por ejemplo, cambiar alimentos por petróleo. Yo creo que eso no cierra porque eso supone que la Argentina tiene un ente estatal que dice yo te doy tanto de soja y vos me das tanto de petróleo. Eso lo explica Cristina, dice, son las cerealeras. Perfecto, ahí tiene razón. En segundo lugar, puede haber algo vinculado a lo nuclear. Yo no estoy seguro cuán fuerte puede ser este vínculo, pero hay una dato importante. En la historia del programa nuclear iraní, desde la época del Shah de Persia, cuando había monarquía en Irán, la Argentina tuvo un rol destacado a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Incluso hubo mucho intercambio de funcionarios y funcionarios muy importantes argentinos estuvieron ahí. O sea que esto no es nuevo. Y en segundo lugar, me parece que Irán quiere liberarse de cierta presión tecnológica que tiene porque depende en exceso de Rusia y al régimen iraní eso no le interesa. Ahora, yo no creo que sea cierta la explicación que dice la tecnología nuclear argentina es igual al iraní. El sistema, la metodología argentina es difusión gaseosa con uranio en Picaneyú y el sistema iraní son estas famosas centrifugadoras que están en los acuerdos entre Estados Unidos, los 5 e Irán. Y por último, mi principal explicación es ideológica, porque este es un régimen, es un gobierno que produce ideología. Y me parece que eso tiene que ver con una idea muy ideológica que dice lo siguiente, simplificando para la audiencia. En el 2008, una gran crisis del capitalismo en Estados Unidos, que afecta a Estados Unidos y Europa, el mundo cambió, el poder se desplazó como si fluyera por una tubería, uno baja y otro sube, se cosificó el 2008, Estados Unidos está condenado a no crecer y Europa a desaparecer. Y consecuentemente han nacido los emergentes, que duermen en la misma cama pero sueñan totalmente distintos. Son cosas diferentes. Entonces, en ese mundo encajaba Irán, un gran antiamericano, por parte de un presidente que se estaba yendo, Ahmadinejad, y sobre todo Chávez, que se creía una especie de Napoleón,
que iba a tener el liderazgo heredado de un castrismo biológicamente agotado y que consumía su petróleo, y él trata de hacer de broker, acercar a las partes. Y entonces le dice al gobierno argentino, acá está garantizado un pasaje en primera. Carlos, una pregunta... Quiero contar una cosita nomás y seguimos. Me he obsesionado tratando de ver cuál es la explicación de este acuerdo, ¿no? Y la explicación más cercana que escuché, la que más me convenció, es de un funcionario del gobierno que me dice, vos tenés que prestar atención a un tema emocional. Cuando murió Kirchner, el acuerdo se hace después de la muerte de Kirchner, inmediatamente después, 27 de octubre del 2010, Chávez estuvo 4 días al lado de Cristina. Y en ese momento en que la encuentra totalmente fragilizada por la muerte del marido, ejerce una influencia extraordinaria. Irán entra por el lado emocional, y el que vio esa escena y la supo aprovechar es Chávez, el broker, perdón. Sí, no, Dilma está pegando un volantazo de la mano de la crisis económica brasileña y ya no está tan preocupado por las escuchas a las que fue sometida por el gobierno de Estados Unidos, y aparentemente quiere ir rápido a Estados Unidos en busca de inversiones y en retomar un flujo de capitales más vibrante hacia Brasil. Argentina va a pasar por una situación similar probablemente cuando asuma el próximo gobierno, con una gran necesidad de cubrir su bache externo. ¿Qué tan rápido pensás que Argentina va a poder rearmar sus relaciones con los Estados Unidos después de tantos años de frío en la relación? Yo creo que va a haber una transición, y en segundo lugar todo depende de quién gane y qué haga. O sea, si acá el discurso es un discurso, vamos a ir lentamente en todo, en lo que hace a las reformas económicas, las modificaciones de objetivos, el cambio de agenda, me parece que si elige la transición lenta, eso va a llevar mucho tiempo. Si elige el shock y un gran impacto, me parece que a la Argentina vamos a tener crédito. No se trata, creo yo, de decir la Argentina hay que reinsertarla en el mundo. La Argentina está insertada, lo que pasa es que está mal insertada. O sea, hay que decir públicamente que acá hay un sistema de alianzas que ha fracasado, entre otras cosas porque la lectura del 2008 no tiene nada que ver con la realidad. El mundo de hoy no es tributario del 2008, sino que básicamente es tributario de un gran cambio tecnológico, de una economía internacional bastante estancada y además con algunas modificaciones importantes como es la caída del precio del petróleo. Decir que el mundo cambió porque en el 2008 el capitalismo sucumbió, me parece que es un error. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias.